Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Buenas noches, qué alegría encontrarnos nuevamente en este programa que se llama Café Internacional, el programa que le da la vuelta al mundo en un cafecito. Antes de arrancar voy a saludar a mis compañeras que están hoy en esta mesa acompañándome. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Florencia? Hola, ¿cómo están? Bien. Bien, muy bien. Nati, ¿cómo andás vos? ¿Qué tal? Muy bien, ¿ustedes? Todo tranquilo. Me alegro mucho. Bueno, tenemos buenas noticias hoy dentro de todo. Lo que vimos fue que en el día de ayer ya hubo una de las primeras vacunas que está con un alto porcentaje de efectividad, así que bueno, ya está. Yo pensaba, no sé si ustedes recuerdan la entrevista de Damián Lerman, cuando él decía falta poco. Falta poco. Y yo le decía, bueno, pero ¿qué es poco? Decímelo tipo en meses. Y él me decía, bueno, es una pandemia. Y cuando uno piensa que, bueno, solo fue un año, todo este tiempo parece mucho menos. Bueno, también voy a saludar a nuestros compañeros técnicos, a Seba, a Sofi, que están siempre acompañándonos, ayudándonos con la edición del video, de las imágenes, del sonido, para que todo salga perfecto. Y a nuestras compañeras Belén Carrúa y Victoria Thompson, que nos acompañaron también para que este programa sea posible. Les recuerdo nuestras redes sociales, como hago todos los programas. Nos pueden encontrar en Twitter, en Café Radio FM, en Instagram, en Café Internacional y en Facebook, Café Internacional CIEP. Porque este es el programa del Consejo de Estudios Interdisciplinarios, Económicos y Políticos. Un saludo muy grande para todos los chicos y las chicas que están trabajando también en el Consejo. Bueno, vamos a arrancar hoy diferente, con un on demand. Sí, al revés. Al revés, sí, está bien, cada tanto hay que movilizar las estructuras, descontracturarnos. Bueno, ¿qué vamos a ver? Bueno, sigo con la línea de series del norte de Europa. Bien. Hay una serie esta vez que es sueca, que se llama Califato. Fue transmitida por primera vez en enero en una cadena de televisión de Suecia que se llama SVT1 y SVT Play. Y recién en marzo la adquirió Netflix. Es una serie que fue filmada en Jordania y en Estocolmo. Tiene 8 capítulos de 45 minutos cada uno, pero es súper atrapante, o sea, te pasa muy rápido y la ves en 3 días, creo. Y es un thriller dramático porque trata sobre el Estado Islámico, pero centrado en lo que es el tema del reclutamiento de jóvenes en situaciones vulnerables en Europa Occidental. Que eso es un gran problema de Europa, digamos, sí. Para los latinoamericanos lo vemos como algo lejano, sí. Pero los lobos solitarios y las células, tal cual, y el desmembramiento del tejido social, que sí, eso significa que existan estas células ahí, creo que es algo que dentro de todo, uno de los males que Latinoamérica por ahora no tiene tan fuerte. Bueno, entonces lo que tiene interesante es esto, que la serie, lo que la crítica ovacionó fue que la serie no trata al Estado Islámico solamente desde el punto de vista del terrorismo, sino que más bien trata cómo es el adoctrinamiento y la radicalización y cómo hacen para reclutar a estos jóvenes vulnerables y llevarlos al Estado Islámico. Tal cual. Entonces, los creadores de esta serie, son 2 suecos, dijeron que tuvieron que leer diarios para tomar casos que pasaron reales, después vamos a hablar de uno, mirar documentales, leer libros, no solo para ver cómo funcionaba el Estado Islámico, sino también cómo es este tema de la radicalización, del adoctrinamiento de los jóvenes. O sea, para entender cómo son estos mecanismos, digamos, de los patrones de reclutamiento. Bueno, y esta serie se basa en 3 líneas. Hay 3 líneas argumentales, o sea, 3 historias que se dan paralelamente en Siria, que es Jordania, fue filmado en Jordania, claramente. Claro. Y en Estocolmo. La primera historia es de una mujer que se llama Pervin, que es una mujer musulmana que nació en Suecia, pero que junto con su marido deciden abandonar Suecia para unirse al Estado Islámico en Siria, en Raqqa.
Cuando llega ahí, después de varios años, se da cuenta que no es lo que le habían vendido, básicamente, y desea volver a Suecia. Entonces está todo el tema de cómo ella hace para volver a su país de origen. Por otra parte, otra de las historias que se dan simultáneamente es la de Fátima, que es una oficial de inteligencia, que ayuda a esta mujer Pervin a regresar a Suecia y también intenta frenar un posible ataque terrorista. Y por último, otra de las líneas argumentales es la de un soldado reclutador, yihadista, que se hacía llamar el viajero, que es el que intenta... Él trabaja como consejero en una escuela, entonces ahí te das cuenta de cómo empieza este patrón de reclutamiento de niños. Trabaja como consejero en una escuela y intenta convencer a 2 hermanas que no se encontraban arraigadas, eran musulmanes de segunda o tercera generación, no se encontraban arraigadas en Suecia, de convencerlas de que vuelvan a sus orígenes, o sea, que vuelvan al Estado Islámico. Y ahí ves cómo le muestran imágenes que son totalmente idílicas de Raqqa, les dicen que ahí la guerra que ni se siente, o sea, como la manipulación y la mentira para atraerlas y reclutarlas, para ser esposas claramente de soldados ahí en el Estado Islámico. Y también se ve el papel de este señor, este tipo, el viajero, que se llama el viajero, cómo convence también a 2 hermanos que estaban en la cárcel para que cometan ataques terroristas. O sea, y ellos no tenían nada que ver con la religión, pero eran 2 chicos que estaban en situación totalmente vulnerable. Y de disconformidad hacia con la sociedad. Sí, claro. Sí. Por supuesto. Claro, no, igual creo que lo interesante es esto, es como las mujeres que vayan para allá y los hombres que ataquen in situ. Que hagan ataques y las mujeres esposas. Claro. Que vayan al Estado Islámico como esposas. Me pareció súper interesante, creo que también hay que entender o saber qué es el Estado Islámico, si bien tiene origen en Irak, con el tema de la primavera árabe y aprovechándose del debilitamiento de Siria, van al norte, llegan a extenderse hasta el norte de Siria, se establecen en Raqqa, que dicen que es como la capital de facto, digamos, de este Estado Islámico. Lo que intentan ellos es establecer un califato y siguen la ley islámica, Sharia, una versión más extrema, es lo que ellos imparten. Y también lo que les traje es un caso, que lo estuvimos comentando antes de que empiece el programa, de que esto que muestran en las series, este tema de radicalizar y adoctrinar a jóvenes, es algo que ocurrió realmente en Europa, y un caso muy famoso es de 3 adolescentes de Londres que vivían en una zona muy vulnerable de esa ciudad. Son captadas, no sé cómo está bien. por el Estado Islámico, y en 2019 se puede ver a una de ellas que está en un campo de refugiados. La encuentra un equipo de periodistas británicos y ella pide volver a Londres. Pero ¿qué pasa? No tiene la ciudadanía. En 2019 se la revocaron. Así que ahora este año empezó como el juicio para ella volver a apelar la ciudadanía inglesa y volver a su ciudad. A mí lo que me gusta mucho de este caso, que fue discutido también por una periodista internacional que se llama Leticia Martínez y Federico Vázquez en uno de los programas que ellos tienen. Por una parte uno piensa, bueno, era vulnerable, era chica, vos comentás algo de 13 años. Yamina Begum se llamaba. Claro. Entonces como un montón de justificaciones para ver cómo la engañaron. Pero por otra parte, en esta conversación que ellos tenían, era como, bueno, pero uno es racional y uno sabe, y ella todo el tiempo es consciente de a dónde estaba. Obviamente que uno no... Por una parte dice, bueno, pero a los 13 años uno también se puede convencer de cualquier cosa. Pero por otra parte era como, bueno, tanto que nosotros decimos que las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo, que las mujeres pueden decidir sobre su vida, sobre su futuro, sobre lo que desean, la decisión de no decidir también es una. Sí. Cuando uno piensa, ¿no?, que van solamente a ser esposas, como para nosotras mujeres occidentales sería una cárcel. Pero ¿qué pasa cuando eso parte de una decisión con bastante soberanía, podríamos decirlo? Creo que estos casos, ni hablar que le traen un inmenso dolor de cabeza a Gran Bretaña. Totalmente. Porque, en definitiva, ella es como una criminal no sé si es la palabra criminal de guerra, porque bueno,
es un conflicto Sí, pero- no tradicional. Pero abandonó su país para unirse a las filas, por así decirlo, como esposa de un soldado que... Tal cual, sí, pero por otra parte, ¿qué haces? O sea, ¿qué es la Sí. respuesta? Entonces la dejamos y que se muera torturada en un campo de concentración. O sea, de refugiados. en un campo que de refugiados no sé cuánto tiene, pero Sí, digo, no, tremendo. me parecía muy interesante las complejidades que trae esto en términos de feministas, digamos, de pensar si una mujer tiene capacidad o no a los 13 años. Me parece una locura ponerlo en términos de discusión, pero por otra parte entiendo lo que veníamos hablando del contexto de vulnerabilidad. Sí, es como una contradicción. Es una contradicción. Yo creo que pasa lo mismo con esos niños que son reclutados cuando son chiquitos para ser soldados y después de grandes ellos van y reclutan y vos decís, pero vos caíste en esto y haces lo mismo. Claro. ¿Cómo te juzgamos? Sí, creo que nos trae un gran dilema en términos más sociológicos que Sí, políticos. sí, totalmente. De cómo esa persona, y partiendo de la base de por qué esa persona no se siente arraigada en su país, totalmente. que además, vamos, es Suecia, o sea, tenés un contexto muy diferente al que puede tener un latinoamericano, digo, con mucho más confort, pero eso da cuenta de que a veces eso no es todo. Sí, a ver, la serie yo creo que me la comí en un día, Sí, más sí, o menos. es que es muy interesante. Es muy interesante. Y es interesante también ver, digamos, como bien vos decís, las distintas estrategias que se llevan adelante a los la hora patrones de de los reclutar. mecanismos. Es sí. cierto que cada célula tiene su propia lógica y su propia estructura dependiendo de la territorialidad en donde se Sí. encuentren, y que justamente el territorio y el espacio en el cual se encuentran es lo que determina la función y la dinámica que tendrá el interior cada célula. Pero, por ejemplo, en esta última trama argumentativa que comentabas del viajero, es Sí. muy común el ver cómo el hombre en cierta parte seduce a la Sí, mujer, o sí, la, sí, o la, sí. la chica adolescente se siente atraída hacia una figura de luchador, porque él siempre se muestra a sí mismo como una persona que defiende los ideales, ¿no? Que lucha por recobrar. Entonces, digo, incluso han salido casos a la luz de mujeres que han sido reclutadas a través de sitios de citas, que hasta mismo me hace Sí. acordar mucho, salvando las diferencias como siempre hablamos, pero la lógica de reclutamiento de trata de personas, en donde se les Sí, se les se les promete. asegura, se les promete un trabajo o una casa o un ingreso. Bueno, acá es más o menos lo mismo, se les asegura Desde la religión. desde la Sí. religión un lugar en donde estar, donde desarrollarse como persona. Y en realidad termina siendo, por supuesto, todo lo contrario, o hay ciertas cuestiones colaterales que no estaban, digamos, tratadas o negociadas desde el principio. Y sí me parece que para la sociedad es un conflicto, y mismo también podemos ver el entrelazamiento que se da entre el conflicto de la primera generación, de los padres que suelen llegar, Tal cual. que se suele dar Muchos este más, choque. más liberados. En Sí. realidad tenés las dos opciones, o sea, se Sí. suele dar el choque cultural, pero que en realidad ese choque cultural se suele replicar en las generaciones, segunda, tercera generación, o pasa lo contrario. Sí, como muestra esta serie, que Como en realidad muestra esta están más serie. adaptados a la cultura de A la europea. Exactamente, y el choque cultural se empieza a dar en las segundas o terceras generaciones. Es también muy interesante, como bien vos decís a nivel sociológico, analizar qué es lo que determina la pertenencia o no a cierta sociedad, cuando tal vez desde tus padres se promueven o se vuelcan esos valores de inclusión dentro del entorno social en el que te encontrás, o tal vez no. Sí, Debes- creo yo que es la posmodernidad. Sí. Pero bueno. Pero bueno, es sumamente interesante la serie y se las recomiendo. Bueno, muchísimas gracias por la recomendación. Creo que tenemos desde muchos lentes para leer Total. esto Totalmente. y para seguirlo pensando. Nos vamos a un corte muy breve y ya seguimos con mucho más Café Internacional. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Bueno, volvemos con este segundo bloque de Café Internacional. Tenemos hoy como invitado a Bruno Bimbi,
quien es periodista, tiene una maestría en letras, es doctor en estudios del lenguaje, fue corresponsal en Río de Janeiro para Todo Noticias, también cubrió las elecciones que llevaron a Bolsonaro al poder. Tiene 2 libros publicados, Matrimonio Igualitario y El fin del armario. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, para mí, buenas noches. Muchas gracias por haber accedido a participar y por la paciencia. Oh, gracias a ustedes. Bueno, nos comunicamos un poco para que nos cuentes tu opinión de las elecciones municipales en Brasil. Como sabemos ya, de los 13 candidatos apoyados por Bolsonaro, 11 de ellos perdieron la posibilidad de gobernar en los distintos municipios de Brasil. ¿Qué análisis podés hacer vos de esta derrota? Bueno, sin dudas, el gran derrotado de estas últimas elecciones municipales en Brasil fue el presidente Jair Bolsonaro. No solo que la inmensa mayoría de los candidatos que apoyó perdieron la elección, sino que inclusive pudo apoyar a muy pocos, porque muchos candidatos no querían aparecer al lado de Bolsonaro en la campaña. En San Pablo, el candidato apoyado por Bolsonaro, Celso Russomano, salió en 4º lugar. En Manaus, el candidato de Bolsonaro salió 5º, en Recife salió 4º. En Río de Janeiro, donde Bolsonaro apoyaba al actual alcalde, Marcelo Crivella, que es obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, es uno de los dueños de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es una corporación mafiosa disfrazada de iglesia. Yo hablo bastante sobre él en el libro El fin del armario. Siendo el actual alcalde y compitiendo por su reelección, sacó apenas el 20% en la primera vuelta y en el balotaje perdió por paliza, 64 a 35, perdió contra el exalcalde Eduardo Páez. O sea, a Bolsonaro le fue muy mal, inclusive presentó él en Twitter una lista de candidatos a concejales en distintas ciudades y la mayoría no llegaron a ser electos, ¿no? Ni siquiera los concejales. Realmente a Bolsonaro le fue muy mal. Sin embargo, tampoco fue una victoria de la izquierda. Claro. La izquierda mantuvo más o menos una proporción parecida a la que tenía en la última elección municipal. En algunos lugares se recuperó. El Partido de los Trabajadores va a gobernar un poco más de personas que en la elección anterior, aunque con menos municipios, porque perdió en varios municipios pequeños y ganó en algunos municipios de mediano tamaño que antes no gobernaba. El PSOL, que es un partido un poco más a la izquierda, tuvo un crecimiento bastante grande y va a pasar a gobernar una de las capitales, Belén, con el Nilson Rodríguez. Y otros partidos, digamos, del campo de la izquierda y la centroizquierda tuvieron o pequeños crecimientos o se mantuvieron parecidos, pero si uno toma como parámetro la elección de 2016, que fue la peor elección de la historia para la izquierda, un pequeño crecimiento no significa una victoria, ¿no? Los partidos que más se fortalecieron fueron los partidos de derecha, que hoy, curiosamente, en Brasil la prensa les llama partidos de centro, porque como el lugar tradicional de la derecha lo ocuparon los nazis, ahora ser de derecha es ser de centro en Brasil, ¿no? También esto que veníamos discutiendo es que ninguno de los candidatos del PT, del partido de Lula y de Dilma, pudieron conseguir una alcaldía. ¿Cómo imaginás que impacta esto en el panorama electoral del 2022? Sí, el PT no ganó ninguna alcaldía de las capitales, ¿no? De las capitales de estado. Sí conquistó muchas ciudades pequeñas y varias ciudades de mediano tamaño, algunas importantes como la ciudad de Juiz de Fora o Contagem, que no son capitales de su estado, pero son ciudades muy importantes con mucha población. Sin embargo, sí, realmente no fue una buena elección para el PT, no fue una buena elección para la izquierda de manera general. Podríamos decir que fue una pésima elección para Bolsonaro y fue una mala elección para la izquierda, aunque al mismo tiempo crecieron algunas figuras nuevas de la izquierda. Por ejemplo, el hecho de que Guilherme Boulos haya pasado al balotaje en San Paulo fue una verdadera sorpresa. Guilherme era el candidato del PSOL, de un partido que estaba a la izquierda del PT y que en la segunda vuelta contó con el apoyo del PT, pero en la primera vuelta el PT tenía otro candidato. Y es un partido que en San Pablo nunca había tenido un porcentaje significativo de votos, digamos, superior al 2-3%, y en esta elección hizo un 20% en la primera vuelta y más de un 40% en la segunda. Por otro lado, San Pablo y en algunas otras ciudades como Porto Alegre o como Belén, por ejemplo, como Recife, en varias otras ciudades, Fortaleza,
hubo acuerdos entre distintos partidos de izquierda, ¿no? El caso de Recife fue más difícil porque pasaron al balotaje 2 candidatos identificados con el campo progresista, pero en las otras ciudades hubo acuerdos entre los distintos partidos de izquierda para el balotaje, para apoyarse mutuamente. Entonces el PT apoyó al candidato del PSOL en San Pablo y en Belén, el PSOL apoyó al candidato del PT en Juiz de Fora, Contagio en Recife, el PDT apoyó a Manuela Dávila en Porto Alegre y el PCdoB, que es el partido de Manuela Dávila, apoyó a Sarto en Fortaleza, que es el candidato del PDT. Es decir, hubo acuerdos entre líderes políticos que estaban muy peleados entre sí desde hace mucho tiempo, como Lula, Ciro Gómez, Marina Silva, como Flavio Dino, que era el único de ellos que no está, digamos, peleado con los demás. Y eso también fue importante, ¿no? Sin dudas. Me gustaría también preguntarte por otro acontecimiento que tuvo esta semana que también vincula a Argentina con Brasil, como fueron los 35 años del Acuerdo de Foz de Iguazú. En este contexto, bueno, que se reunieron Fernández y Bolsonaro, ¿crees que van a poder volver a motorizar el Mercosur? Bueno, yo creo que el Mercosur hoy está en una situación difícil, ¿no? Porque Brasil tiene un gobierno aislacionista, o sea, hay una cuestión política clara. Brasil no tiene voluntad de apostar por el Mercosur con el actual gobierno, ¿no? Para que te des una idea, en este momento Bolsonaro todavía no reconoció la victoria de Biden en las elecciones norteamericanas, debe ser uno de los pocos líderes del mundo que no reconoció la victoria de Biden, creo que el otro es el dictador de Corea del Norte. Claro. Y sigue diciendo públicamente, el día de las elecciones, Bolsonaro dio una entrevista en televisión diciendo que a Trump le habían robado la elección y que está probado que hubo fraude. Bolsonaro se peleó en las últimas semanas, provocó un conflicto diplomático muy serio con la República Popular China. Esto después de haber tenido conflictos diplomáticos con Francia, con distintos países de Europa. Es decir, Bolsonaro tiene una política totalmente aislacionista en relación a América Latina y en gran medida en relación al resto del mundo, ¿no? O sea, Bolsonaro depende de sus acuerdos políticos con Trump, que digamos que son acuerdos que solo benefician a Trump. Y ahora con la elección de Biden en Estados Unidos, Bolsonaro se queda sin su único padrino político en el mundo, ¿no? La apuesta nunca fue por el Mercosur ni por América Latina. Ellos consideran, y si uno escucha las declaraciones, sí, totalmente, si uno escucha las declaraciones del canciller brasileño, del ministro de Economía brasileño, ellos consideran que el Mercosur es un invento comunista, una cosa así, o sea, tienen una visión totalmente conspiranoica, ¿no?, de las relaciones internacionales. Entonces es muy difícil porque es uno de los actores principales, o sea, claro. Un Mercosur sin Brasil no es el Mercosur, por otro lado, ¿no? Como no lo sería sin Argentina. A mí de esta reunión también me interesó la importancia que tuvo el área de defensa. Y yo pensaba, digo, si bien una cooperación es necesaria entre los países, es contraproducente que se fortalezca este área sabiendo que las Fuerzas Armadas en Brasil tuvieron un empoderamiento increíble de la mano de Bolsonaro. Sí, no, sin duda. Las fuerzas, hay un sector importante de las Fuerzas Armadas que está participando del gobierno Bolsonaro en una situación que es paradójico esto, ¿no? Porque los dos países de América Latina que tienen más presencia de las Fuerzas Armadas en la política son justamente Venezuela y Brasil, ¿no? Cuyos líderes en público se muestran como grandes enemigos, pero que internamente aplican métodos políticos muy parecidos, ¿no? Maduro y Bolsonaro. Y el gabinete de Bolsonaro es un gabinete lleno de generales del ejército, lleno de capitanes de distintas fuerzas, inclusive de comandantes de las policías militares, ¿no? Porque Brasil además tiene la característica de que sus policías en las provincias están militarizadas, ¿no? Las policías y los cuerpos de bomberos. Y las policías militares son, digamos, justamente son fuerzas militarizadas en el territorio. Y Bolsonaro se apoya fundamentalmente en sectores de las policías militares, en sectores del ejército y en las milicias, que son grupos irregulares como los paramilitares de Colombia. Son organizaciones mafiosas que controlan territorios, que en Río de Janeiro controlan una buena parte del territorio de la ciudad y que se están extendiendo en distintos lugares de Brasil. Por ejemplo, en el caso de Fortaleza, el candidato bolsonarista que perdió el balotaje en Fortaleza era un capitán de la policía militar,
capitán o comandante, no recuerdo ahora, de la Policía Militar, que fue uno de los organizadores de la sublevación armada que protagonizó este año la Policía Militar contra el actual gobernador, ¿no? Una especie de sublevación al estilo de lo que pasó en Bolivia, que terminó con un senador de la República baleado, ¿no? O sea, Sí, no es de dimensiones menores. No era una cosa menor. Bueno, y uno de los promotores de esa sublevación fue el candidato a alcalde de la capital, apoyado por Bolsonaro, que afortunadamente perdió, pero en varios otros lugares de Brasil los candidatos de Bolsonaro eran también salidos de las policías, principalmente de las policías y algunos de las Fuerzas Armadas, o ligados a las iglesias evangélicas fundamentalistas, ¿no? Que es el caso de Río de Janeiro, y es el caso de San Pablo, donde también el candidato era una figura ligada a la Iglesia Universal del Reino de Dios. También, bueno, me gustaría preguntarte, moviéndonos un poquito más, en estos últimos días vimos cómo Sergio Moro fue designado como el nuevo director de una consultora estadounidense que tiene un rol como administrador judicial de Odebrecht. Sí, no, es increíble, o sea, la desfachatez de Sergio Moro es algo inconcebible. El tipo primero fue juez federal y toma la decisión de encarcelar al expresidente Lula sin ninguna prueba en una causa inventada que un estudiante de Derecho de segundo año se daría cuenta que era un mamarracho. Y digo esto con conocimiento de causa porque en aquella época yo era corresponsal para Todo Noticias en Brasil y conozco el expediente judicial, digamos, ¿no? O sea, no es que estoy hablando por lo que haya salido en otros medios de comunicación, sino por el acceso directo al expediente judicial. Moro inventa una causa totalmente trucha para sacarlo a Lula de la carrera presidencial, porque Lula, según todas las encuestas, ganaba por amplísimo margen las elecciones, lo meten preso a Lula. Después Moro renuncia al cargo de juez para asumir como ministro Bolsonaro. Esto ya en cualquier país del mundo, vos imagínate, un juez decide meter preso sin pruebas al candidato que lidera las encuestas. Esa prisión política, porque Lula fue un preso político, transforma al adversario de ese candidato en presidente y exactamente un día después de eso, este juez renuncia al cargo y asume como ministro del candidato que ganó gracias a él. No, bueno, ahora Moro, que terminó peleándose con Bolsonaro, asume la dirección de una empresa, de una firma de abogados, que tiene entre sus principales clientes a Odebrecht, que fue la empresa constructora involucrada justamente en la operación Lavallato que él dirigió como juez. O sea, es realmente inconcebible el nivel de desfachatez. Sí, no, es una desfachatez. Además, más después de todas las revelaciones que hubo a partir del trabajo de periodistas de Intercept el año pasado, que mostraron las conversaciones por Telegram entre el ex juez Sergio Moro y los fiscales del caso Lula, y de los grupos de WhatsApp de los fiscales, y que se veía claramente, esto fue interceptado por un hacker que consiguió los archivos de todas estas conversaciones, y se veía claramente cómo el juez le daba instrucciones al fiscal de cómo debía actuar en la causa, y cómo entre los dos se ponían de acuerdo en cómo hacer para meterlo preso a Lula, ¿no? O sea, vos imagínate, el juez y el fiscal reunidos diciendo, ¿cómo hacemos para meterlo preso a este hombre? Moro debería estar preso en este momento. Sí. A mí me gustaría preguntarte, de todo este proceso judicial y de la destitución de Dilma, ¿cuál crees vos, si tuvieras que nombrar uno, que fue el mayor daño que le generó a la democracia brasileña? Bueno, a ver, en términos de su impacto y de sus consecuencias, el mayor daño es la elección de Bolsonaro, ¿no? Porque claro, llega al poder un personaje que yo decía en aquel momento, cuando eran las elecciones en Brasil, que no era ya una elección entre izquierda y derecha, no era ya una elección entre progresistas y conservadores o entre dos modelos políticos, ¿no? Era una elección en la que uno de los candidatos era un personaje enemigo declarado del sistema democrático, que a lo largo de toda su vida había sido enemigo del sistema democrático, coherentemente, o sea que siempre se había declarado a favor de la tortura, a favor de la dictadura, a favor de la pena de muerte, que había reivindicado los crímenes cometidos por la dictadura en Brasil y que además había construido toda su carrera política basada en el odio, y que llegaba al poder rodeado de tierraplanistas, de milicianos, de bandas de asesinos, de fundamentalistas religiosos.
No, es una cosa alucinante. O sea, el gabinete de Bolsonaro está formado por tierraplanistas y asesinos. Entonces no se trata de un fenómeno político cualquiera, digamos, ¿no? Ahora, así como te digo esto, te digo que para que eso sucediera, ¿no? Y ahí quizás cambio mi respuesta, ¿no? Para que eso sucediera, para que eso fuera posible, para que un personaje como Bolsonaro pudiera llegar a la presidencia, primero tuvieron que pasar otras cosas, que si no hubieran pasado, no habríamos llegado a este resultado. Y en ese sentido yo creo que el golpe parlamentario que destituyó a la expresidenta Dilma Rousseff y la prisión política de Lula fueron dos elementos clave, digamos, ¿no? Porque sin eso no se hubiera llegado al nivel de destrucción del sistema político que se llegó en Brasil, que permitió que un aventurero con aspiraciones neonazis y rodeado de una banda de asesinos y terraplanistas pudiera llegar al gobierno, ¿no? Es alucinante que una figura como Bolsonaro sea presidente y que las figuras que lo rodean ocupen los ministerios, ¿no? Tuvimos en estos 2 años un ministro de Educación que escribe con faltas de ortografía, un canciller que es un teórico en la conspiración, que escribe cosas como que la legalización del aborto y el matrimonio igualitario fueron parte de una estrategia mundial del marxismo para impedir el nacimiento del niño Jesús. Una ministra de Derechos Humanos que dice que habla con Dios en un árbol de guayaba y que además se robó un chico y lo adoptó como propio, un chico robado. Digamos, toda una familia presidencial vinculada a grupos de asesinos a sueldo, ¿no? Como la milicia que mató a Marielli, como los cabecillas de la milicia de la que salieron los asesinos de Marielli, tenían relación directa con la familia Bolsonaro, con contratos en sus despachos en el Parlamento de Río de Janeiro, cuando el hijo de Bolsonaro era diputado provincial, contratos a nombre de los jefes de la banda de asesinos, ¿no? Sí. Bueno, es alucinante, verdad, es alucinante la situación Bruno, de Brasil. te agradezco mucho por tus palabras, te agradezco mucho por esta llamada, por la paciencia, por haber participado. Y bueno, esperemos que el panorama brasileño de a poco o de alguna manera deje de ser alucinante para poder volver a ser normal. Sí, ojalá. Yo creo que estas elecciones municipales mostraron que este hombre puede perder, que puede ser derrotado, pero me parece que para llegar a eso en 2022 toda la oposición brasileña precisa tomar conciencia de que no se está ante una situación normal, que no se está ante una situación de normalidad democrática y que hace falta algo parecido a lo que fue la concertación en Chile para derrotar a Pinochet, o de lo que fue la multipartidaria en Argentina para terminar con la dictadura, o la propia coalición por las directas en Brasil. Me parece que hace falta un frente antifascista que reúna todo lo que hay de democrático en Brasil para sacar a esta gente del poder. Te agradezco muchísimo, muchísimo, Bruno. Un gusto. Gracias a ustedes, un abrazo. Un saludo muy grande. Bueno, pasó por Café Internacional Bruno Bimbi, quien, como les comentaba, es periodista, tiene una maestría en letras, es doctor en estudios del lenguaje y fundamentalmente es un periodista comprometido con la democracia. Les agradecemos mucho, nos vamos a un corte muy breve y ya volvemos con mucho más Café Internacional. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Volvemos con el último bloque de Café Internacional, que vamos a estar revisando y pensando las noticias globales. Pero también creo que arrancamos por casa, ¿no? Exactamente, arrancamos por Argentina por un debate que ha tenido lugar en los últimos días a nivel nacional, a nivel mundial, también ha salido en los medios de comunicación de otros territorios, que ha sido el velorio de Diego Armando Maradona.
nosotros en el programa anterior hicimos una pequeña introducción sobre los hechos que habían sucedido, pero siempre tratando de focalizarlo desde lo que representa para la política nacional e internacional. Y me gustaría en este mix poder tratar el tema desde la misma óptica. No me gustaría caer en la disyuntiva Maradona sí, Maradona no, o Alberto sí, Alberto no, sino tratar de ver las implicancias políticas que tuvo la decisión del Ejecutivo de realizar el velorio principalmente en Casa Rosada. Sabemos que tuvo lugar en la Casa de Gobierno, donde se aglomeraron casi 1 millón de personas y muy rápidamente se abrieron las aguas entre aquellos que estaban a favor del velorio, que mismo tal vez se hicieron presentes en el recinto de Casa de Gobierno o en Bellavista, que es donde ha sido enterrado. Unos tal vez un poco más moderados que tal vez no estaban a favor de Maradona como persona, pero sí estuvieron a favor de, en tanto ícono nacional, realizar este homenaje y este velorio. Y aquellos quienes, por el contrario, estaban muy en contra de quién era Maradona como persona y de todas las cosas que había realizado en su vida, y el velorio significó un aliciente más a estos sentimientos en contra de dicho personaje. Algo que me gustaría aclarar es que independientemente de dónde se haya realizado el velorio y de quién haya sido el gobierno de turno que estuviese en ese momento, el velorio, la cantidad de personas, la aglomeración y los disturbios iban a tener lugar de todas maneras. No es que porque era inevitable. Era inevitable, no es que era porque Alberto o Casa Rosada o donde hubiese sido y con quién hubiese sido, hubiese pasado de todas maneras. La muerte de Maradona fue como la pandemia, nadie estaba preparado para eso. Exactamente. Digamos, hicieron lo que consideraron mejor en ese contexto tan repentino, porque realmente creo que nadie se esperaba, y creo que también tiene que ver con la vida que tuvo Maradona, que cada 2x3 te caía internado y uno siempre pensaba que iba a salir. Creo que nadie pudo dimensionar que efectivamente esta podía ser la vez última. Claro, que no fuese la misma la historia. En ese sentido creo que es difícil planificar una despedida de esa magnitud con tan poco tiempo. De todas maneras, sí me parece que hay 3 ejes en los cuales nos podemos basar para tratar de, nuevamente, analizar las implicancias políticas que tuvo este hecho y cómo fue el proceso de toma de decisión del Ejecutivo. Uno de ellos fue la manifestación tan pública y acérrima que hizo Alberto Fernández respecto a la muerte de Maradona y respecto a sus sentimientos que le provocaba dicho acontecimiento. Que, digamos, por supuesto que es lógico y es lo deseable que una persona tenga sus valores, sus principios, los vocalice, los publicite. Mismo votamos a un partido o a una figura por los ideales que defiende, pero digo, ¿hasta qué punto esos ideales o esas ideas justifican el que se interrumpa la cotidianeidad de los órganos de gobierno? Nosotros sabemos que la sesión en el Congreso, el Ejecutivo, todo quedó paralizado y toda la agenda cotidiana normal quedó en un segundo plano, en donde el fallecimiento de Maradona pasó a tener el foco de la cuestión. Esta es la típica, la tradicional disyuntiva de la cual mismo habla Huntington, es que priorizamos la función, priorizamos la institución, poder ejecutivo, poder judicial o poder legislativo, o es que priorizamos la persona que ejerce la función. En Argentina nosotros tenemos una política muy personalista que, sin volver a caer en está bien, está mal, digo, hasta dónde priorizamos lo que cada persona que está en la función considera en detrimento de la función misma. Otro eje de análisis es el hecho de que se haya llevado adelante en Casa Rosada. Estamos hablando de la Casa de Gobierno, que mismo Alberto fue quien puso a disposición entera, total, la Casa de Gobierno hacia la familia de Maradona. No me parece mal que haya sido en Casa de Gobierno, tanto que Maradona es un ícono nacional, como bien venimos hablando, y justamente en otras, digamos, para poder hacer la comparación, tal vez en el Kremlin o en la Casa Blanca han habido también otros velorios. Lo que digo que tal vez se pudo haber manejado mismo dentro de esta espontaneidad y de esta poca organización y tiempo de organización es, en primera instancia, que haya sido tan público, o por el contrario, que haya durado tan poco. Si tal vez se hubiese extendido más horas, por supuesto dentro de los límites que, digamos, naturalmente se permite en un velatorio,
tal vez hubiese sido distinto. Mismo que se hayan encontrado funcionarios públicos en el edificio, incluyendo Cafiero y Alberto Fernández. Digo, ¿qué hubiese pasado? En esa multitud de gente no es imposible filtrar armamento. No es imposible, mismo con digamos, la superioridad en cantidad de personas que eran respecto a las fuerzas policiales, llevar adelante algún tipo de atentado. Digamos, no estamos exentos tampoco de eso acá en Argentina. Y digo, ¿qué hubiese pasado si se hubiese iniciado un proceso de acefalía de poder? En la situación en la que nos encontraríamos. Me parece que son variables a tener en consideración de que tal vez se pudo haber hecho o por un lapso más largo de tiempo o en otra locación o de otra manera, o se pudo haber, digamos, aislado a ciertos funcionarios públicos de alto rango, de alto nivel, para evitar cualquier tipo de riesgo. Y después unas palabras que había emitido también Alberto Fernández sobre que la decisión de cómo y por cuánto tiempo se lleva adelante el velorio era una decisión de la familia de Diego Maradona, más allá de que sea la Casa Rosada el espacio en donde se haya decidido llevarlo adelante. Es interesante ver, digamos, dónde se encuentra o dónde se posiciona el poder a nivel local. El poder tanto, me refiero en toma de decisión, que es una variable interesante nosotros que estudiamos la política, digamos, entender desde dónde viene o desde dónde se posiciona. Y por la última variable también es, lo que también ha generado mucha conmoción a nivel de sociedad, es la cuestión de la pandemia. De decir, cómo logra el gobierno volver a conseguir la credibilidad al momento de instaurar medidas de seguridad contra el COVID-19, siendo que este evento, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, repercutió indudablemente en la mayoría de la población que se vio afectada por la crisis económica de la pandemia. Digo, ¿cómo ahora volvemos a lograr la efectividad de las políticas por parte del Ejecutivo cuando se pierde esta credibilidad, esta imagen? Me parece que son variables interesantes a pensar desde la política. Nuevamente, estemos a favor, estemos en contra de lo que haya sucedido, independientemente de esas discusiones sí o no, morales, a favor, en contra, me parece que es interesante ver cómo es que se proyecta el proceso de toma de decisiones desde el Ejecutivo y cómo se proyecta el poder al interior de Argentina. Muy Eso bien. Es algo que quería comentarles para hoy. ¿Con qué seguimos? Seguimos con Francia, porque tenemos un contexto complicado. Sí. Ya venimos de un tiempito complicado en donde, bueno, recordemos, se está llevando adelante el juicio contra los acusados del atentado en Charlie Hebdo. Se llevaron adelante nuevos atentados en distintas ciudades de Francia, así como países aledaños. Hay un aumento de las protestas en la región del Mena contra Macron. Y a este contexto de crisis tanto interno como internacional respecto a Francia se suman manifestaciones locales en contra de un proyecto de ley que está tratando la Asamblea Nacional sobre materia de seguridad. Un tanto polémico. Un tanto polémico, tal cual. Sí. Este proyecto de ley a lo que apunta es evitar uno de sus artículos, si mal no recuerdo es del 24. El artículo 24, sí. El artículo 24 apunta a evitar que los manifestantes puedan tomar fotos y videos de los policías y hacerlos virales. A ver, la población de más está decir salió a las calles a manifestarse en pleno pandemia y en pleno toque de queda en muchas ciudades. Mismo se castigaría si alguien difunde este tipo de videos por redes sociales hasta con 1 año de pena en prisión o 45.000 euros. Exactamente, sí. Exactamente. Y, digamos, una de las argumentaciones, o de las líneas argumentativas que se presentaron fue decir, si nosotros dejamos de ver lo que está sucediendo en la relación entre policía y manifestante, es una puerta que se abre a un aumento de la brutalidad policial, sí, por un lado, de abuso, y por el otro lado es una coacción a la libertad de prensa. Esto no es de Francia. O sea, ustedes se equivocaron, lo trajeron mal. Esto es de Hong Kong. Te juro. De esos países. Te lo juro, no. Te lo juro. Esto, digamos, no cabe en las sociedades y en los valores occidentales, salvo que la sociedad y los valores occidentales estén cambiando hacia un mucho mayor autoritarismo. Un investigador del Instituto de Estudios Políticos de París, de Sciences Po París, justamente comentaba que desde hace algunos años,
y sobre todo con esto queda aún más evidente, el giro derechista que está teniendo Macron, totalmente opuesto a, digamos, la propuesta centrista con la cual había ganado en 2017. Y, digamos, la idea de esta ley, o de este proyecto de ley, surge a raíz de distinto contenido, material audiovisual que se viralizó, en donde se mostraban a distintos policías primeramente arrestando a un productor musical de tez morena y en otro evento desalojando de manera forzada un campo de refugiados, que luego también hemos visto distintas imágenes de París, la manifestación en donde había distintas carpas de refugiados en una de las plazas de París a modo de defensa de las personas migrantes. La Asamblea Nacional decidió poder redactar el proyecto de ley, pero bueno, claramente es una línea que se está manejando, que se está barajando. Tenía entendido que también este proyecto de ley era buscar vigilar a la población con drones. También. Que tomaban fotografías de quién era quién. También. Por eso es bastante complicado lo que se está viendo para la sociedad francesa, que siempre, digamos, viene de presidencias más de izquierda y de que siempre tiene una tradición de manifestación y de protesta total. Claro, mucho más diferente. Mucho más diferente a la nuestra. Terminamos con Guatemala, donde también tenemos una situación un poco conflictiva. Recordemos que la semana pasada tuvieron lugar una manifestación que terminó con parte del Congreso prendido fuego, en donde literal, Sí. el Congreso prendido fuego de manera literal. Sí. Que todo empezó por un presupuesto. Exactamente, por el presupuesto 2021, que implicaba una redirección de fondos quitándole a partes específicas como salud, educación y derechos humanos y redirigiéndolos hacia zonas de infraestructura que generalmente habían sido foco de corrupción. No bastó con haber redactado el presupuesto, sino que ahora piden la renuncia de Giammattei, el presidente actual, que hace tan solo 10 meses que se encuentra en el poder. Y que también es cierto que lo que habíamos discutido la semana pasada es que el vice ya le había dicho que renunciaran los dos en un acto de legitimar las instituciones por fuera de ellos. Exactamente. Sí, pedía eso. Y también se pide la destitución de todos los diputados que votaron por ese presupuesto, en tanto, digamos, como cómplices, en tanto, exacto, en tanto trataron de secundar intereses particulares, más no pensar en las necesidades de la población. Se pidió la intervención de la OEA. Listo, de la OEA. ya está. También. Ahí se fue. Invocando la Carta Democrática Interamericana, diciendo que tal vez había gente que quería hacer un golpe de Estado. Exacto. Sí, que querían destituirlo. Así que vamos a ver lamentablemente no es garantía la intervención de la OEA, pero bueno, esperemos que pueda, en estos países digamos que si bien los intereses siguen siendo claros de parte de los Estados Unidos, sí pueda tener alguna distancia y pueda traer alguna pacificación social y alguna respuesta en términos institucionales. Totalmente. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con Giammattei, qué pasa con su vicepresidente y qué sucede con Guatemala. Próximo ya me salió Venezuela, pues estamos próximos ya a las elecciones. Que ahí será otro episodio. Bueno, muy bien. Muchas gracias, chicas, por haber venido hoy, por haberme acompañado. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias, Natalia. La verdad, sus aportes siempre son muy interesantes. Antes de irme, les repito nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, en Café Radio FM, en Instagram, Café Internacional y en Facebook, Café Internacional CIEP. Esperamos que el programa les haya gustado, también esperamos sus comentarios, sus opiniones y nos vemos el jueves próximo. Buenas noches para todos. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar.